Gracias, damas y caballeros. Esa es prácticamente la única medicina que alguien realmente necesitaría. ¿Sabían que hubo una época en Hollywood en la que era común que los actores blancos fueran deliberadamente racistas con sus compañeros de reparto y equipo técnico? Desde grandes nombres como Walt Disney hasta Lea Michele, ha habido acusaciones de racismo que han sorprendido a muchos. Incluso ahora sigue ocurriendo. Acompáñenos mientras echamos un vistazo a estos actores racistas. No querrán perderse estas imágenes inéditas. Walt Disney. Aunque muchos recuerdan a Walt Disney por sus contribuciones pioneras a la animación y la narración de historias, ha salido a la luz un lado más oscuro de su legado a través de testimonios de antiguos empleados y asociados. Aunque algunos que lo conocieron insisten en que no era racista ni antisemita, otros testimonios sugieren lo contrario. Bill Melendez, un animador nacido en México, que más tarde se hizo famoso por su trabajo en las caricaturas de Peanuts, recordó su experiencia trabajando bajo Disney. Según Melendez, Disney era una figura intimidante que expresaba abiertamente su desagrado por ciertos grupos, particularmente los judíos. Estas afirmaciones están corroboradas por múltiples fuentes que recuerdan el uso de Disney de insultos raciales y lenguaje discriminatorio. Uno de los incidentes más impactantes que sugieren la simpatía potencial de Disney hacia la ideología nazi ocurrió en 1938. Apenas un mes después de los horribles eventos de la Kristallnacht en Alemania, Disney recibió a Leni Riefenstahl, una cineasta conocida por sus películas de propaganda nazi, ofreciéndole un gran recorrido por su estudio. Las problemáticas visiones de Disney se extendieron a su trabajo creativo y prácticas de contratación. Varias de sus películas clásicas, como Dumbo y Canción del Sur, han sido criticadas por sus representaciones racistas e imágenes. La representación de los cuervos en Dumbo, por ejemplo, ha sido ampliamente condenada por perpetuar estereotipos ofensivos, mientras que Canción del Sur sigue siendo polémica por su visión romantizada del sur postguerra civil. Dentro de las paredes del estudio, la discriminación también era evidente. No fue hasta 1957 que Disney Studios contrató a su primer animador afroamericano, Floyd Norman. Antes de esto, hubo informes de que incluso ser percibido como negro podía resultar en despido. Uno de estos incidentes involucró a un hombre hindú de piel oscura, que fue confundido con una persona de raza negra. Y, según se alega, Disney ordenó su despido. Las prácticas discriminatorias de Walt Disney no se limitaban a la raza y etnicidad. También se extendían al género. Las mujeres fueron en gran parte excluidas de los roles creativos dentro de la empresa. Una famosa carta de Disney Studios de 1938 a una solicitante afirmaba sinceramente que las mujeres no eran consideradas para tales posiciones. La escritora Joan Scott, conocida por su trabajo en Lassie y Have Gone, Will Travel, recordó una experiencia en la que le preguntaron sobre sus antecedentes a petición de Disney, lo que subraya aún más una cultura de prejuicio contra las mujeres en campos creativos. Michael Richards, mejor conocido por su papel como Cosmo Kramer en la exitosa comedia Seinfeld, disfrutó de una exitosa carrera en comedia a lo largo de los años 90. Sin embargo, su reputación se vio gravemente afectada en 2006 debido a un estallido racial muy publicitado durante una actuación de stand-up, que desde entonces ha definido gran parte de su imagen pública. Aunque una vez fue celebrado por su estilo cómico excéntrico, la carrera de Richards sufrió un giro dramático después del incidente y sus esfuerzos por recuperarse han tenido resultados mixtos. Este incidente ocurrió en noviembre de 2006 durante un espectáculo de comedia en el Laugh Factory en West Hollywood. Richards fue interrumpido por un grupo de espectadores afroamericanos y su respuesta fue tanto impactante como profundamente ofensiva. En un momento de frustración, lanzó una diatriba llena de insultos raciales, incluyendo el uso repetido de la palabra con N. El estallido fue captado por una cámara y las imágenes se difundieron rápidamente en línea, provocando una indignación generalizada. Muchos quedaron horrorizados no solo por el lenguaje que usó Richards, sino por la aparente ira con la que pronunció sus comentarios. El incidente llevó a una condena generalizada tanto del público como de sus colegas comediantes, lo que obligó a Richards a enfrentar la reacción de forma directa. Tras el incidente, Richards hizo una disculpa pública en The Late Show with David Letterman, junto a su antiguo compañero de reparto, Jerry Seinfeld. Durante el segmento, Richards expresó remordimiento e intentó explicar sus acciones, citando la frustración y el estrés como factores contribuyentes. Sin embargo, la disculpa fue torpe y ampliamente criticada por su falta de sinceridad.
Algunos sintieron que Richards no logró comprender completamente la gravedad de sus palabras y acciones, y la disculpa hizo poco para reparar su reputación. Las consecuencias del ataque racista de Richards fueron rápidas y severas. Las reservas para sus shows de stand-up se desplomaron, y sus oportunidades en televisión y cine se evaporaron casi de inmediato. A diferencia de algunas figuras públicas que lograron rehabilitar su imagen con el tiempo, los intentos de Richards de regresar a la comedia fueron recibidos con tibieza y enfrentaba recordatorios constantes de su comportamiento pasado que eclipsaba cualquier trabajo nuevo. En años posteriores, Richards hizo varios intentos para abordar la controversia y su impacto duradero. Participó en discusiones sobre racismo y fanatismo en Estados Unidos y expresó su deseo de comprender mejor el dolor que sus palabras habían causado. Sin embargo, estos esfuerzos a menudo parecían ser demasiado poco, demasiado tarde. En una entrevista de 2012 en Comedians in Cars Getting Coffee con Jerry Seinfeld, Richards habló nuevamente sobre el incidente, admitiendo que fue perseguido por sus acciones y lamentando el daño que había causado tanto personal como profesionalmente. Aún así, para muchos, sus palabras no fueron suficientes para borrar el impacto de su comportamiento anterior. Lea McChell. Tras la muerte de George Floyd en 2020, numerosas celebridades expresaron su solidaridad con el movimiento Black Lives Matter y Lea McChell fue una de ellas. Usó las redes sociales para expresar sus condolencias y apoyo a la causa, pero su tweet desencadenó una reacción inesperada. En lugar de ser alabada por su mensaje, McChell enfrentó duras críticas, especialmente de su excompañera de Glee, Samantha Marie Ware. Ware acusó a McChell de convertir su vida en el set en un infierno, alegando comportamientos racistas y de acoso. Esta acusación abrió la puerta a una avalancha de denuncias adicionales, complicando aún más la imagen pública de McChell. Varios miembros del reparto de Glee y otros profesionales de la industria respaldaron los sentimientos de Ware, describiendo a McChell como alguien no solo difícil de trabajar con, sino también acusada de comportamientos racialmente insensibles. Alex Newell, otro miembro del elenco de Glee, y varios actores de fondo apoyaron las acusaciones de Ware, destacando un patrón de mala conducta. Un actor de fondo, John T. Godlock, incluso alegó que McChell se refería a los actores de fondo como cucarachas, pintando una imagen preocupante de su comportamiento en el set. Además, Naya Rivera, quien había trabajado previamente con McChell en Glee, ya había insinuado el comportamiento poco profesional de McChell en su autobiografía, dando indirectamente credibilidad a las acusaciones. Heather Morris, otra miembro del reparto, también habló, describiendo a McChell como desagradable para trabajar con ella. Sin embargo, Morris se abstuvo de calificar a McChell de racista, sugiriendo que, aunque su comportamiento era problemático, no estaba claro si se debía a prejuicios raciales. Keith Powell, conocido por su papel en 30 Rock, también apoyó las afirmaciones de Ware, señalando casos de microagresiones racistas por parte de McChell. Una disculpa controvertida y su recepción. Frente a las crecientes acusaciones, Lea McChell emitió una disculpa pública en Instagram. En su declaración, afirmó no recordar el incidente específico que mencionó Ware, pero reconoció que su comportamiento pudo haber herido a otros. McChell expresó un compromiso de escuchar y aprender, pero la disculpa fue recibida con escepticismo. Muchos la consideraron insincera, incluida Ware, quien cuestionó los motivos de McChell y sugirió que un verdadero gesto de remordimiento involucraría donar a la campaña GoFundMe para James Scurlock, un joven negro de 22 años que fue asesinado por un dueño de bar durante las protestas de George Floyd en Omaha, Nebraska, dejando un capítulo complicado en su carrera que quizá no será fácilmente olvidado. Hartley Sawyer. En 2020, reaparecieron una serie de antiguos tweets de Sawyer, exponiendo contenido profundamente ofensivo que llevó a su despido abrupto del programa. Los tweets publicados antes de su participación en The Flash contenían comentarios misóginos, racistas y homofóbicos que sorprendieron tanto a los fans como a los colegas. En uno de los tweets hizo un comentario perturbador sobre disfrutar de la idea de secuestrar a mujeres sin hogar. Otro tweet afirmaba descaradamente que constantemente se exponía como racista. Ese tipo de comentarios, que fueron percibidos como promoción de violencia, odio y fanatismo, no solo eran inapropiados, sino también perjudiciales en una sociedad cada vez más centrada en la responsabilidad social y justicia. La naturaleza explícita de estos tweets dejaba poco espacio para la interpretación, dibujando un preocupante cuadro del carácter y los valores de Sawyer. El productor ejecutivo Eric Wallace, junto con otros productores,
publicó un comunicado conjunto anunciando el despido inmediato de Sawyer del programa. Hicieron hincapié en su compromiso de fomentar un ambiente seguro, inclusivo y respetuoso en el set. En su comunicado, los productores dejaron claro que no se toleraría ningún tipo de comportamiento o lenguaje despectivo dirigido contra raza, etnia, origen nacional, género u orientación sexual. Wallace, en particular, expresó decepción y dolor personal, destacando la gravedad del problema dentro del equipo. Tras la protesta general, Sawyer recurrió a las redes sociales para emitir una disculpa. Expresó un profundo arrepentimiento por sus acciones pasadas, afirmando que no reflejaban en quién se había convertido. Sin embargo, para muchos, la disculpa llegó demasiado tarde para salvar su reputación o deshacer el daño hecho a su carrera. Kevin Spacey, conocido por sus actuaciones fascinantes y su papel destacado como Frank Underwood en House of Cards de Netflix. Spacey cautivó al público y su carrera parecía imparable. Sin embargo, su éxito se vino abajo cuando surgieron una serie de acusaciones serias, cambiando drásticamente el rumbo de su carrera y reputación. En 2012, durante la primera temporada de House of Cards, surgieron acusaciones de racismo contra Kevin Spacey por parte de Earl Blue, el jefe de VIP Protective Services, la compañía responsable de la seguridad en el set. Según Blue, lo que debería haber sido una asignación de rutina se convirtió rápidamente en un problema. Spacey hizo comentarios raciales despectivos y se negó a relacionarse con miembros negros del equipo de seguridad, creando un ambiente tóxico e incómodo. La acusación más impactante llegó cuando supuestamente Spacey declaró que no quería guardias de seguridad negros cerca de su tráiler. Esta declaración refleja una actitud prejuiciada que no tiene lugar en la industria del entretenimiento actual. A pesar del profesionalismo demostrado por Blue y su equipo, su contrato, valorado en más de $1 millón, no fue renovado sin una explicación clara. La pérdida repentina de este contrato condujo a una dificultad financiera significativa para la empresa de Blue, afectando el sustento de 40 empleados de seguridad. Blue, junto con otro empleado, Eric Lyles, quien reportó experiencias similares, comenzó a notar un patrón de comportamiento discriminatorio por parte de Spacey, que cuestionaba los valores defendidos por aquellos en la industria. Los problemas de Spacey no terminaron con las acusaciones de racismo. En 2017, su carrera se desplomó aún más cuando surgieron múltiples acusaciones de conducta sexual inapropiada. La acusación inicial provino del actor Anthony Rapp, quien acusó a Spacey de hacer un avance sexual no deseado hacia él en una fiesta en 1986, cuando Rapp tenía apenas 14 años y Spacey 26. Aunque Rapp había compartido su experiencia previamente en 2001 sin nombrar a Spacey, decidió hacerlo públicamente en 2017. La respuesta de Spacey fue afirmar que no recordaba el incidente, pero que se disculpaba si había ocurrido. Esta admisión abrió las compuertas, llevando a 15 denuncias adicionales de varias personas. Estas incluían afirmaciones de la presentadora de noticias de Boston, Heather Unruh, quien alegó que Spacey había agredido a su hijo, y el actor Roberto Cavazos, junto con varios miembros del equipo de House of Cards. Las acusaciones también se extendieron a su tiempo como director artístico en el teatro Old Vic en Londres, donde surgieron numerosas quejas sobre su comportamiento inapropiado. A la luz de las acusaciones, Netflix cortó rápidamente todos los lazos con Kevin Spacey. Canceló su biografía de Gore Vidal y lo removió de la temporada final de House of Cards. También fue reemplazado con Christopher Plummer, tomando su lugar en un rápido reestreno. Estas acciones decisivas de la industria fueron vistas como pasos necesarios para abordar y prevenir la mala conducta por parte de figuras poderosas en Hollywood. William Frawley, mejor conocido por su interpretación de Fred Mertz en la querida comedia I Love Lucy, es recordado a menudo como el gruñón casero que provocó infinitas risas a la audiencia. Sin embargo, detrás de su personaje en pantalla había un hombre con una historia compleja y controvertida. Frawley tenía fama de ser difícil, con una actitud particularmente problemática hacia las minorías. Conocido por su temperamento volátil y su afición por el alcohol, frecuentemente usaba insultos raciales, incluso dirigía su hostilidad hacia su coprotagonista nacido en Cuba, Desi Arnaz.
El escritor Bob Schiller, quien trabajó en I Love Lucy, describió a Frawley como un producto de su tiempo, un reflejo de los prejuicios que prevalecían en los años 20. Sin embargo, su comportamiento y lenguaje abiertamente racistas no eran bien recibidos por todos, creando un ambiente tenso en el set, que afectó sus relaciones con otros miembros del reparto. El conflicto más conocido de Frawley fue con su esposa en la pantalla, Vivian Vance, quien interpretaba a Ethel Mertz. Vance resentía haber sido elegida para actuar junto a Frawley, quien era 21 años mayor que ella, y al parecer odiaba la ropa que tenía que usar para parecer mayor. Su antipatía mutua no era un secreto. Mantenían una relación fría fuera de cámara. Rara vez hablaban una vez que el rodaje terminaba. Después de su tiempo en I Love Lucy, Frawley continuó actuando, destacándose en el papel de Bob en My Three Sons. Sin embargo, su salud en declive, agravada por años de consumo excesivo de alcohol, finalmente lo obligó a dejar el programa. William Frawley falleció en 1966 a la edad de 79 años debido a un ataque al corazón. La respuesta más reveladora vino de Vivian Vance, quien supuestamente ordenó champán para celebrar la noticia del fallecimiento de Frawley. Bing Crosby. A pesar de su popularidad e influencia en la música y el cine, la historia de Crosby con los temas raciales, en particular su participación en actuaciones de cara negra, arroja una sombra sobre su legado. Durante la primera mitad del siglo XX, el cara negra era una práctica común pero muy ofensiva, en la que los intérpretes blancos oscurecían su piel para burlarse y caricaturizar a las personas negras. Bing Crosby no fue una excepción a esta tendencia. Apareció con cara negra en al menos 4 películas, alineándose con una tradición que perpetuaba estereotipos dañinos, que retrataban a las personas negras como perezosas, tontas o supersticiosas. Estas actuaciones estaban destinadas a entretener a audiencias blancas, reflejando el racismo evidente que prevalecía en Hollywood en ese momento. Incluso en películas que no usaban explícitamente cara negra, el trabajo de Crosby a menudo reflejaba estas visiones desactualizadas y discriminatorias. Por ejemplo, en la película White Christmas de 1954, Crosby interpretó la canción Mandy junto a Danny Kaye, Rosemary Clooney y Vera Ellen. Aunque la escena en sí no presentaba cara negra, la canción estaba arraigada en tradiciones de minstrel que evocaban un pasado racista. La relación de Crosby con el famoso músico de jazz, Louis Armstrong, añade una capa de complejidad a su historia controvertida. Los dos compartían una camaradería profesional y respeto mutuo, con Crosby promoviendo frecuentemente el trabajo de Armstrong y colaborando con él en varios proyectos. A pesar de esta amistad aparentemente progresista, el uso de la palabra con N por parte de Crosby, al referirse a Armstrong, revela el racismo generalizado de la época, incluso entre aquellos que parecían apoyar a los artistas negros. Crosby no estaba solo en su participación en presentaciones de blackface y actuaciones insensibles racialmente. Muchos artistas de su tiempo, incluidos figuras conocidas como Frank Sinatra, Judy Garland y Fred Astaire, también participaron en tales actos. Los fanáticos y defensores de Crosby a menudo argumentan que simplemente era un producto de su tiempo, haciendo lo que se esperaba en la industria del entretenimiento para apelar a las sensibilidades de ese periodo. Aunque esto puede proporcionar algo de contexto histórico, no borra el impacto de estas actuaciones ni el daño duradero que causaron. El tiempo de Taylor Selfridge en Teen Mom OG de MTV llegó a un fin repentino cuando una serie de sus publicaciones pasadas en redes sociales resurgieron, exponiéndola a acusaciones de racismo. Los tweets, que databan de hace varios años, revelaron a Selfridge haciendo comentarios despectivos sobre personas negras. En un tweet mencionó que una chica negra la golpeaba cada Halloween, mientras que en otro expresó incomodidad hacia personas negras en su lugar de trabajo, diciendo que le asustaban. Estos tweets ofensivos eran solo algunos entre muchos que mostraban sus comentarios insensibles. La reacción de rechazo creció en un periodo de mayor conciencia y activismo contra el racismo, lo que llevó a MTV a romper lazos con ella y cancelar la emisión planeada de su especial sobre su bebé. La decisión de MTV fue parte de un movimiento más amplio dentro de la industria del entretenimiento para responsabilizar a las figuras públicas por comportamientos racistas del pasado, incluso años después de que ocurrieron. Tras la controversia, Selfridge abordó la reacción emitiendo una disculpa pública. Afirmó que sus tweets fueron escritos cuando era más joven y no tenía la madurez para entender su naturaleza dañina. Admitió que en ese momento pensó que los comentarios eran humorísticos y no se dio cuenta del impacto que podían tener.
Selfridge también anunció su salida de Teen Mom OG, describiéndolo como una decisión personal influenciada por su insatisfacción con el estilo de vida de la televisión de realidad y la aplicación inconsistente de sus reglas. Enfatizó que dejar el programa le permitiría centrarse en su familia y su crecimiento personal sin el constante escrutinio del ojo público. Douglas. Uno de los rumores más persistentes e inquietantes que rodean a Kirk Douglas involucra a la actriz Natalie Wood. Supuestamente, cuando Wood tenía solo 15 años, fue maltratada por Douglas durante un encuentro privado en un hotel. Según la historia, pasó varias horas en su habitación de hotel antes de ser despedida y amenazada. Esta acusación nunca ha sido comprobada, pero ganó atención renovada tras el fallecimiento de Douglas. Algunos especulan que se le pudo haber atribuido erróneamente esta historia, dado que acusaciones similares han circulado sobre otros actores de esa época. Sin embargo, la mera asociación con una acusación tan seria y no defenderse ha seguido persiguiendo las discusiones sobre la personalidad de Douglas. Kirk Douglas nunca fue de ocultar sus defectos. Reconoció abiertamente que no era bien querido en Hollywood, citando a menudo su dura infancia como razón para su comportamiento áspero. Su coestrella, Burt Lancaster, bromeaba famosamente sobre lo difícil que era trabajar con él, destacando su reputación como una personalidad difícil en el set. La naturaleza controladora de Douglas se extendió a sus relaciones profesionales también. Era conocido por despedir al director original de Espartaco después de solo una semana de rodaje. De manera similar, durante la producción de Senderos de Gloria, intentó ejercer control sobre el director Stanley Kubrick. Un movimiento que alimentó aún más su reputación de ser difícil de manejar. A pesar de su personalidad difícil y las controversias, la carrera de Douglas permaneció en gran medida sin afectaciones. Sus papeles en Espartaco y Senderos de Gloria se convirtieron en algunos de los más celebrados en la historia de Hollywood. Y su carrera continuó floreciendo. Aunque su infidelidad admitida y su comportamiento difícil en el set pintaban un cuadro de un hombre que estaba lejos de ser perfecto, estos aspectos no parecieron disminuir su posición en la industria en ese momento. John Wayne. En su entrevista de Playboy de 1971, Wayne expresó, sin reservas, su creencia en la supremacía blanca, sugiriendo que la apoyaba hasta que los negros alcanzaran un cierto nivel de educación, que él consideraba aceptable. También criticó la idea de otorgar autoridad o roles de liderazgo a personas negras, a quienes calificó de irresponsables, reflejando claramente su perspectiva racista. Sus opiniones ofensivas no se limitaban a los afroamericanos. Wayne solía referirse a los nativos americanos como salvajes y justificaba el robo de sus tierras por los colonos blancos, ignorando las injusticias históricas que enfrentaron. Sus declaraciones eran emblemáticas de ideologías obsoletas y prejuiciadas, que estaban siendo desafiadas cada vez más por la creciente demanda de igualdad y justicia en América. A pesar de estos comentarios inflamatorios, la carrera de Wayne continuó en gran medida sin afectaciones. Muchos de sus seguidores y partes de la industria cinematográfica ignoraron o aceptaron sus opiniones controvertidas, permitiéndole mantener su estatus como leyenda de Hollywood. Los Oscar de 1970, donde Wayne ganó su premio a Mejor Actor, ejemplificaron las tensiones culturales de la época. La ceremonia estuvo marcada por protestas contra la exclusión de músicos negros de la orquesta y la representación negativa de latinos en películas como Grupo Salvaje y Dos Hombres y un Destino. Mientras que la verdadera valentía de Wayne representaba los ideales occidentales tradicionales, otras películas de la época como Cowboy de Medianoche empezaron a desafiar estas narrativas tradicionales, destacando los cambios culturales que estaban ocurriendo. Las películas de Wayne, en particular Centauros del Desierto, han enfrentado críticas por perpetuar estereotipos dañinos sobre los nativos americanos. Sus comentarios sobre raza y etnicidad avivaron aún más la controversia, proyectando una sombra sobre su filmografía. Wayne también era franco en su desprecio por las representaciones progresistas en el cine, criticando Cowboy de Medianoche por su representación de una relación homosexual.
usando insultos homofóbicos para denunciar a los personajes. Esto consolidó su reputación como un firme miembro de la vieja guardia de Hollywood, resistente a las normas sociales en evolución de la época. La oposición de Wayne a la marea cultural cambiante fue más evidente durante los Oscar de 1973, cuando Marlon Brando se negó a aceptar su Oscar al mejor actor por El Padrino, como protesta contra el trato de Hollywood a los nativos americanos. Brando envió a la activista nativa americana Sachin Littlefeather a leer una declaración en su nombre, condenando la representación de las personas indígenas por parte de la industria y haciendo referencia al reciente enfrentamiento en Wounded Knee. Wayne, presente en el evento, supuestamente estaba tan enfurecido por el discurso de Littlefeather que tuvo que ser físicamente contenido por seguridad para evitar que se subiera al escenario. Este incidente destacó la feroz defensa de Wayne de valores tradicionales, aunque problemáticos. A pesar de sus creencias y comportamientos divisivos, Wayne continuó siendo celebrado en círculos de Hollywood. En 1979, el aeropuerto del condado de Orange fue renombrado en su honor, reflejando su percibida encarnación de los valores tradicionales americanos. Sin embargo, en años recientes ha habido una creciente presión para retirar el nombre de Wayne del aeropuerto, debido a sus comentarios controversiales. Su hijo, Ethan Wayne, ha defendido a su padre, argumentando que John Wayne no era racista y que el término se usa en exceso hoy en día. Sin embargo, el debate sobre su legado persiste, reflejando la lucha social más amplia por equilibrar sus significativas contribuciones al cine con los aspectos problemáticos de sus opiniones. Billy Miller, la notoriamente estricta instructora de danza de Dance Moms, se convirtió en una figura controvertida por razones mucho más allá de su estilo de enseñanza intenso. Mientras el programa dio a las jóvenes bailarinas una plataforma para brillar, el ambiente detrás de escena era menos sobre danza y más sobre un entorno tóxico alimentado por el comportamiento de Miller. La controversia estalló cuando Adriana Smith, la madre de la bailarina Cameron Smith de la temporada 8, acusó a Miller de conducta racista. Estas acusaciones salieron a la luz después de que Miller publicara un cuadrado negro en Instagram, en apoyo del Blackout Tuesday, un movimiento en redes sociales tras la muerte de George Floyd. Smith rápidamente tildó el comentario de Miller de hipócrita y compartió sus preocupantes experiencias de racismo en el programa. Según Smith, Miller mostraba frecuentemente comportamientos racistas y reducía la presencia de su hija en el programa a mero simbolismo, en lugar de reconocer su verdadero talento. Smith sentía que su hija era utilizada para dar una apariencia de diversidad más que ser apreciada por sus habilidades como bailarina. Esta realización llevó a Smith a tomar una postura. Decidió retirar a su hija del programa. Esta decisión, aunque difícil, fue una declaración contundente contra el racismo y una lección crucial de autorrespeto para su hija. Miller acudió a Twitter para ofrecer una disculpa pública, expresando su pesar por sus acciones y prometiendo. Sin embargo, Smith no aceptó esta disculpa, criticándola por ser poco sincera y mal cronometrada. Ella señaló que una disculpa sincera habría llegado mucho antes y debería haber involucrado comunicación directa, en lugar de un movimiento de relaciones públicas. La controversia no se detuvo con las revelaciones de Smith. Otra madre, Camille Bridges, salió a la luz con quejas similares sobre Miller. Bridges acusó a Miller de apropiación cultural y de no valorar las contribuciones de los coreógrafos negros, complicando aún más la ya precaria situación de Miller. Estas acusaciones adicionales respaldaron las afirmaciones de Smith y pintaron un cuadro más amplio de un patrón de comportamiento que muchos consideraron inaceptable. James Jimmy Stewart. James Jimmy Stewart, ampliamente conocido como un actor ganador del Oscar y un héroe de guerra condecorado, que ascendió al rango de mayor general en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, fue amado por sus papeles en películas clásicas como Qué bello es vivir y Caballero sin espada. A menudo visto como el tipo bueno, estadounidense por excelencia en la pantalla, la personalidad de Stewart fuera de ella era mucho más complicada, revelando a un hombre con un temperamento explosivo y opiniones raciales perturbadoras. Uno de los ejemplos más evidentes del prejuicio racial de Stewart ocurrió en 1971, durante la producción de The Jimmy Stewart Show. Son cuando Hal Williams, un actor negro, fue elegido para interpretar a un policía en el programa. Stewart se opuso vehementemente. Insistió en que Williams fuera reemplazado por un actor blanco, declarando que no quería que un hombre negro lo sermoneara en televisión. Este incidente reflejó una actitud más profunda y generalizada.
La objeción de Stewart a trabajar con Williams fue una clara muestra de su creencia en jerarquías raciales, tanto en la pantalla como en la sociedad, lo que afectó significativamente su reputación. El comportamiento problemático de Stewart iba más allá de este único incidente. En el set de El hombre que mató a Liberty Balance, se informó que dirigió insultos raciales a Willie Strode, un actor negro, exjugador de fútbol americano profesional. La situación escaló hasta tal punto Que el director John Ford tuvo que intervenir para evitar más conflictos. La hostilidad de Stewart hacia los actores negros en el set pintaba el retrato de un hombre que luchaba por reconciliar su imagen pública con sus prejuicios personales. Su esposa describió su temperamento como aterrador, aunque también señaló que lo controlaba mejor que la mayoría. Sin embargo, estos casos de racismo evidente contrastaban con el perfecto personaje estadounidense que encarnaba en pantalla. La vida personal de Stewart también tuvo momentos de tensión y controversia, especialmente con su amigo cercano y compañero de actuación, Henry Fonda. A pesar de su fuerte vínculo, los dos tenían opiniones políticas diametralmente opuestas, lo que una vez llevó a un enfrentamiento físico. Después de su altercado, hicieron un pacto para no discutir de política nunca más. Una promesa que mantuvieron durante sus 50 años de amistad. Mientras que Jimmy Stewart es recordado a menudo por sus roles clásicos y heroicos tanto en el cine como en la guerra, sus interacciones con actores negros y su postura sobre cuestiones raciales durante su tiempo en Hollywood ensombrecen su legado, exigiendo una comprensión más matizada del hombre detrás de la estrella de cine, Paula Deen. Paula Deen, quien una vez fue una célebre chef muy querida, vio su carrera y su imperio de negocios colapsar tras surgir acusaciones de racismo. Una ex empleada reveló que Deen había usado un término peyorativo al describir a los hombres negros que quería contratar como camareros, vestidos con chaquetas blancas y pajaritas negras. Cuando Deen admitió haber usado un lenguaje racialmente insensible, la reacción fue rápida y severa. Su popular programa de cocina fue cancelado y perdió numerosos auspicios, marcando un punto de inflexión drástico en su vida pública y carrera. En una emotiva entrevista con Matt Lauer en el programa Today Show, Deen insistió en que no era racista. Sin embargo, sus respuestas durante la entrevista solo resaltaron su falta de conocimiento sobre la gravedad de sus declaraciones. Sus intentos de minimizar sus confesiones y cambiar la narrativa mostraron una profunda desconexión del escándalo que sus comentarios habían desatado. Quedó claro que el problema no era solo su uso del lenguaje derogatorio de décadas atrás, sino su incapacidad para comprender por qué dichos comentarios eran tan dolorosos y ofensivos. Un año después de que estallara el escándalo, Deen apareció nuevamente en el programa Today Show, presentándose como alguien que había cambiado por la experiencia. Reflexionó sobre su entrevista anterior, diciendo que ni siquiera se reconocía en las imágenes, y sugirió que podría haber necesitado ayuda médica en lugar de más atención mediática durante ese difícil periodo. Deen admitió que le llevó tiempo comprender plenamente por qué sus palabras de hace 30 años habían causado tanto enfado y dolor. A pesar de reconocerlo, su lucha por expresar un verdadero arrepentimiento seguía persiguiéndola en sus intentos de regresar. Desde la controversia, Deen ha trabajado en reconstruir su marca e imagen. Lanzó un canal de televisión por suscripción con programas antiguos y nuevos. Abrió una tienda y dejó entrever un posible documental sobre su vida. Cuando se le preguntó sobre las lecciones aprendidas de la controversia, Deen inicialmente desvió la conversación para promocionar un nuevo libro en lugar de abordar directamente el tema. Sin embargo, luego sí expresó su pesar, disculpándose por el daño causado y reconociendo la profundidad del dolor que sus palabras habían infligido. Mientras que algunas personas ven sus esfuerzos como sinceros, otros los consideran una estrategia calculada para revivir su negocio en lugar de una muestra genuina de arrepentimiento. Marlon Brando es celebrado como uno de los actores más legendarios de Hollywood por sus papeles inolvidables en películas como El Padrino y un tranvía llamado Deseo. Sin embargo, junto a sus elogios y encanto, existe un lado más controvertido en el legado de Brando. Su postura sobre ciertos temas sensibles atrajo críticas significativas, particularmente sus comentarios sobre las personas judías. La controversia en torno a las opiniones de Brando estalló en 1996, cuando apareció en Larry King Live. Durante la entrevista, Brando criticó a los ejecutivos de Hollywood, muchos de los cuales eran judíos,
por su papel en perpetuar los estereotipos negativos de las minorías en el cine. Sugirió que, dado el sufrimiento histórico de la comunidad judía, estos ejecutivos deberían ser más empáticos y evitar retratos despectivos de otros grupos. Si bien Brando enmarcó sus comentarios como una crítica a las responsabilidades morales de la industria cinematográfica, muchos percibieron sus comentarios como un ataque antisemita, insinuando que los individuos judíos eran responsables de estas representaciones dañinas. Las declaraciones de Brando provocaron una reacción significativa, atrayendo críticas contundentes de líderes judíos, activistas por los derechos civiles y el público. La decisión de Brando de señalar a los ejecutivos judíos fue vista como un ataque a una comunidad específica, perpetuando los mismos prejuicios que afirmaba oponerse. A pesar de las críticas generalizadas, algunos defendieron a Brando, argumentando que sus comentarios fueron sacados de contexto y que él solo estaba denunciando lo que veía como fallos éticos dentro de la industria del entretenimiento. Sin embargo, su decisión de centrarse en los ejecutivos judíos, en lugar de abordar los problemas más amplios de la industria, diluyó su mensaje y profundizó la controversia. Walter Brennan, reconocido por su habilidad para encarnar diversos roles, lo convirtió en una figura querida en el cine estadounidense, ganando 3 premios de la Academia. Sin embargo, detrás de su celebrada carrera, había un lado mucho más oscuro marcado por creencias inquietantes y acciones controvertidas que desde entonces han ensombrecido su legado. Brennan era conocido por sus creencias profundamente conservadoras y cargadas de racismo, que a menudo lo llevaban a ser objeto de escrutinio. Era muy vocal en su oposición al movimiento por los derechos civiles y veía tanto la lucha por la igualdad racial como las protestas contra la guerra de Vietnam como parte de una conspiración comunista. Su paranoia sobre estos complots era tan intensa que llegó al extremo de construir un búnker en su casa para prepararse para una supuesta invasión soviética. La vehemente oposición de Brennan al progreso social se destacó aún más por su reacción a los asesinatos del líder de derechos civiles, Martin Luther King Jr., y el senador Robert F. Kennedy. En lugar de expresar simpatía o duelo, Brennan supuestamente celebró estas muertes, una reacción que demostró claramente su falta de empatía por la lucha por la igualdad. Brennan a menudo se presentaba como un hombre del campo sencillo y down to earth, una personalidad que utilizaba para conectar con los fanáticos mientras promovía sutilmente sus ideas racistas y ultraconservadoras. Su asociación con la Sociedad John Birch, una organización de extrema derecha conocida por sus puntos de vista extremos, demostró aún más su alineación con ideologías marginales. Brennan llegó al extremo de grabar discursos con la voz de su querido personaje, el abuelo Amos, condenando el movimiento por los derechos civiles y difundiendo miedo de una toma comunista. La paranoia de Brennan se extendía más allá de la política. Desconfiaba profundamente de muchas de sus compañeros celebridades de Hollywood y veía la música moderna, como la de los Beatles, como una influencia corruptora para la juventud, especialmente sus propios nietos.